Bueno, la verdad es que estamos muy contentos en la nueva actividad que desempeñamos en el ámbito jurisdiccional. Yo me he desempeñado en el sector público desde algunos ayeres y en el ámbito académico en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Soy catedrático desde hace 13 años en la Universidad Autónoma de Chihuahua y bueno, ahora contribuyendo desde otro ámbito que es impartir justicia a aquellas personas que sienten vulnerados sus derechos político-electorales. Yo creo que es importante diferenciar dos aspectos. Hay un órgano administrativo que se encarga de organizar las elecciones. Esto lo hace el INE y los OPLES o anteriormente Institutos Estatales Electorales. Claro. Ellos realizan todo el proceso para llegar y en unos segundos el ciudadano marca su intención del voto. Esto ha evolucionado hasta que dentro de los mismos partidos políticos, los militantes y los simpatizantes pueden considerar que ese partido no les brindó la posibilidad para ser votados o votar. Y entonces defendemos nosotros como garantes del ejercicio de la legalidad que los partidos políticos, que el mismo Instituto Estatal Electoral y que el marco que envuelve los derechos políticos electorales cumplan con lo que la Constitución y los derechos humanos en materia política establecen. Entonces, un ciudadano, un militante, un candidato, un partido político puede acudir ante los órganos jurisdiccionales y decir, oye, me están violentando estos derechos. Entonces, van con nosotros, interponen diversos juicios o procedimientos que tenemos alrededor de 7 juicios para tutelar cada uno de estos derechos políticos electorales. Se presenta un escrito que debe cumplir ciertos requisitos y una vez que se presenta y cumple en esta forma, un magistrado lo conoce, lo estudia y presenta al pleno, es decir, a los otros compañeros magistrados, su proyecto. Y nosotros tendremos que decir si estamos a favor o estamos en contra de ese proyecto. Cuando estamos a favor, se necesita la mayoría para que ese proyecto se apruebe y sea una resolución, es decir, que protege o niegue, en este caso, que tenía la razón jurídica. Frente a esto, después, si él no está conforme, puede acudir ante la Sala Regional Guadalajara y si no, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene su sede en la Ciudad de México. Es importante platicarles que el 80% de estos asuntos que se someten a jurisdicción, el ciudadano, el partido político, el militante, se queda conforme con ese resolutivo. Aquí en Chihuahua. El restante 20% que se va a Sala Regional Guadalajara o a la Sala de la Ciudad de México, el 95.5 se confirma, es decir, hay una efectividad del trabajo que hacemos frente a lo que nos revisan el Poder Judicial de la Federación. Entonces quiere decir que hay una eficiencia y que sobre todo contribuimos a la paz pública en las comunidades, en las localidades donde cada uno de estos tribunales locales opera. Entonces, estamos contentos, estamos gustosos de ese trabajo que realizamos. No es una actividad de ayer. Tenemos más de 30 años en estos temas institucionales, brindando esta paz pública, esta especie de socialización de los derechos para que los ciudadanos se sientan tranquilos a la hora de expresar lo concerniente en materia democrática. Bueno, el Tribunal Estatal Electoral se conforma por un pleno que somos 5 magistrados. Hay una magistrada que es la ahora presidenta, la magistrada Socorro Roxana García Moreno, y 4 magistrados. Entonces somos 5 en total.
acaba de presentarse una iniciativa y se aprobó por parte del Congreso de la reducción de 5 magistrados a solamente 3. Entonces, este diciembre 14 terminan 3 compañeros magistrados y nos quedamos la magistrada Roxana García Moreno, un servidor, y el Senado de la República emitirá una convocatoria para la elección probablemente de otra mujer para el tema de cumplimiento de la paridad de género. Entonces, posiblemente se elija una magistrada y entonces haremos 3 magistrados. De ahí, cada magistratura se compone, le llamamos nosotros una ponencia, y se compone de 2 secretarios de estudio de cuenta y un secretario auxiliar. Entonces somos 3 más el magistrado, somos 4 personas. Son tribunales pequeños de alrededor de unas 40 personas, más el personal de limpieza, secretarias y personal administrativo. Mira, efectivamente, el proceso 2018, más o menos, el dato es de 350 asuntos. En el 2020, asuntos. Quiere decir que hubo un incremento de trabajo y lo que esperamos nosotros, bueno, lo tomó el Congreso y somos respetuosos del ámbito legislativo, en esta reducción lo que esperamos es que el trabajo operativo no se vea convulsionado, porque bueno, la toma de decisiones era por los magistrados, que desaparecen las magistraturas, pero ojalá y las ponencias logren este equilibrio para sacar el trabajo adelante, ¿no? Entonces, habla un porcentaje importante de aumento de los asuntos y cargas laborales que tenemos los tribunales locales. Bueno, fíjate que es un tema bien interesante. La evolución histórica de la lucha de la mujer, primero fue el tema de poder votar, ¿no? Logran el voto, luego logran cuotas en los partidos políticos para ser postulados. Hay una gran reforma donde se establece que debe haber la paridad de las candidaturas en el 2014. Sigue evolucionando el tema, siguen luchando las mujeres por acceder a los puestos públicos y en el 2020 hay una gran reforma que se llama paridad en todo. Es decir, no solamente en los puestos de elección popular, sino también en diversos órganos e instituciones donde la mujer busca posicionarse y estar en una paridad sustantiva, es decir, que tengan las mismas posibilidades y ver lo que nosotros en materia electoral le llamamos acciones afirmativas, que es que el Estado implementa acciones para que un grupo que ha estado en vulnerabilidad desde hace muchos años esté buscando esas condiciones para tratar de llegar a una equidad. Y entonces llegan las mujeres al poder y no obstante que logran en algunos casos llegar al poder, como en el caso de las gobernaturas, como en el caso de la Cámara de Diputados, que por primera vez en la historia tenemos la mitad mujeres y la mitad hombres. En el Senado no es así. En el Congreso del Estado sí es de esta manera. Pero fíjate, en las presidencias municipales de 67, solamente 12 son mujeres. ¿Qué quiere decir? Todavía hay una diferencia abismal. Bueno, llegan al poder y en el ejercicio del poder todavía existen condicionantes por parte de los hombres y las mujeres inclusive para menoscabar y limitar el ejercicio de este derecho. Y entonces esto es lo que llamamos violencia política de las mujeres. Es decir, que en este ejercicio, en el libre ejercicio del cargo público, las mujeres son mediante expresiones, mediante conductas, mediante omisiones, son sujetas a menoscabar, a limitar, a menospreciar el trabajo y la capacidad que tiene una mujer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una mujer cuando siente que hay estas situaciones, acude ante el Instituto Estatal Electoral, interpone una especie de denuncia
y el instituto se conforma como una especie de investigador, va juntando todos los hechos y ahí se pasa al tribunal para decidir, conforme a derecho, si esas conductas se encuadran en violencia política en razón de género o no. Simplemente son circunstancias que en el ejercicio, en el debate público, bueno, pues no encuadran en una conducta que llamamos violencia política. Entonces, este tema es novedoso, este tema está causando un furor en la sociedad, pero sobre todo porque visibiliza estas conductas que muchos años consideramos como normalizadas. Un chiste, una expresión que decíamos, ay, pues es que es muy normal que digamos que las mujeres son la cabeza de un hogar y ellas deben de estar guiando a los hijos. No, las mujeres también pueden realizar cualquier circunstancia en igualdad con los hombres. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Encontrar estas circunstancias donde haya un libre ejercicio para que todos accedan al poder. Y ha sido a través de sentencias de los órganos jurisdiccionales lo que ha logrado establecer en la ley esta situación de paridad. Que nos falta mucho, es correcto, nos falta muchísimo por hacer. Te mencionaba el tema de las presidencias y no se diga en los temas de presidencias seccionales o zonas rurales o zonas indígenas. Entonces, pues hay mucho que hacer, la lucha sigue y esperemos un día ya no estar hablando de esto, sino que sea un libre ejercicio para llegar a conducir a la sociedad a través de las instituciones y el gobierno. Bueno, había una denuncia por actos reiterados, sistematizados desde el gobierno, del gobierno del Estado, y bueno, se presentó un proyecto. Como les decía, estas decisiones se toman por mayoría y en este caso la magistrada y un servidor votamos a favor y los de la mayoría votaron en contra. No fue impugnado y hasta ahí se quedó el asunto. La verdad es que se hizo un estudio muy minucioso, inclusive nosotros le llamamos un tema muy novedoso porque se hacía un análisis que nosotros hemos sido muy reiterativos. La Suprema Corte de Justicia emitió un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Este protocolo es una metodología científica para decir, vamos a analizar, son como 27 elementos que tienes que ir analizando, diseccionando todos los elementos para llegar a una conclusión. Y entonces nosotros aplicamos por primera vez esta metodología. Lamentablemente, y así se vive en democracia y así se vive en un órgano colegiado, no tuvimos la razón. Bueno, nosotros consideramos que sí, mis compañeros que no, y pues somos respetuosos, ¿no? A veces nuestros proyectos son unánimes y a veces son votados en contra. Entonces, precisamente los órganos colegiados así funcionan para no estar sujetos a presión por parte de un solo juzgador. Entonces, son órganos colegiados que lo que tratan es tener distintas visiones y llegar a una misma conclusión jurídica. Elaboras un proyecto de resolución donde tú dices, a ver, estos son los hechos, esto es el derecho, se combinan unos con otros y llegas a la conclusión de que sí hay lugar para sanción o no hay lugar para determinar que esa conducta encuadra en una hipótesis. Entonces, así es el derecho y bueno, pues somos respetuosos. A veces nos gusta y a veces no nos gusta, pero así es, así funcionan los tribunales locales. Aún en el tribunal no resolvemos el asunto. El instituto ha hecho algunas acciones para brindarle una especie de seguridad que se llama medidas cautelares, pero todavía el asunto sigue en el tribunal. Está en la ponencia un compañero magistrado y estamos en espera de que nos
nos presente este proyecto para poder estudiarlo. Claro que nosotros también hacemos un estudio aparte, pero él es el que concentra todo el expediente y entonces nos presentará un proyecto para su resolución. Aún está pendiente esa resolución. Depende de las investigaciones, de los hechos, para que el instituto conforme un expediente. Haz de cuenta que llega y el instituto va realizando acciones. A ver, si tú me dijiste que Juan Pérez realizó esto, yo tengo que hablarle a Juan Pérez. ¿Qué puede pasar? Que no encontramos a Juan Pérez, o que fue y no declaró, o que no quiso declarar, o etc. Hay muchos elementos para considerar, para poderte decir cuánto dura un procedimiento. Entonces, a veces, por ejemplo, te digo, el tema de Facebook, cuando en las campañas políticas se da, pues hay que buscar quién fue el autor de ese video, de esa publicación, y entonces se le solicita a Facebook, a la empresa Facebook o redes sociales, y en lo que nos contesta y luego nos dice, oye, no fuiste específico en el link, me dices que Juan Pérez, pero hay 100 Juan Pérez. ¿Cuál Juan Pérez es? Entonces hay que volver a decirle. Entonces te digo, el tiempo varía muchísimo. O que dicen, sí hay un Juan Pérez que vive en tal domicilio. Y luego vas y no, es que se cambió a otro. Y entonces eso es lo que va variando. Pero aproximadamente un asunto, si vamos a suponer en óptimas condiciones, se resuelve como en un mes. Así, en una óptima de que encontraste a todos, todo fue cierto. Ha habido asuntos que tardan hasta 6, 7 meses, ¿no? No, tenemos un término para resolver de 1 año a partir de la última actuación, porque tú puedes estar realizando actuaciones y esto no da lugar a prescribir o a caducar. Entonces, hay 1 año a partir de que empiezas tú a decir, ya tengo el resolutivo, que no se da, ¿no? Sí, es correcto. Nosotros tenemos que actuar, tenemos que resolver a prontitud, porque en materia electoral, fíjate, en los procesos, todos los días y todas las horas son hábiles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú presentas un asunto para impugnar la candidatura de alguien, pues tiene que ser antes de que se lleve a cabo el proceso electoral. O por ejemplo, impugnaste el resultado de una votación, tienes que resolver antes de que se entregue la constancia de mayoría. Entonces, sí hay algunos procedimientos que sí tienen un plazo. Generalmente es antes de que se presente la declaración de mayoría, el cómputo distrital, la toma de protesta. Entonces, estos sí tienen plazos, es decir, te lo presentan e inclusive hay que resolverlo hasta en 24 horas, ¿no? Mira, esto es un tema interesante. El presidente de la República presentó el 28 de abril de este año una propuesta de reforma. Son como unos 15 puntos trascendentes, pero en lo que a nosotros concierne, te puedo decir que él presenta la desaparición de los organismos públicos electorales, es decir, de los institutos estatales electorales, y la desaparición de los tribunales locales. Esta iniciativa no presenta un argumento, bueno, presenta 2 argumentos que dicen, son muy costosos y todo se resuelve en materia federal. No dice nada más, no trae datos, no te dice por qué. Así es, deben de desaparecer los órganos locales porque son muy costosos y porque todo se resuelve en materia federal. Les decía yo que le estamos quitando el 80% de asuntos al Poder Judicial.
Ellos nos confirman el 95.5, es decir, nomás 4.5 es la discrepancia de criterios inclusive, porque nosotros podemos decir, esto es nuestra verdad, y ellos dicen, pero acatamos la jerarquía federal, y ellos dicen 4.5, hay que cambiar las cosas. ¿Qué te quiere decir? Que no es un elemento técnico, porque nosotros hicimos un estudio y ahí está documentado, ahí están los asuntos, y eso es lo que le dijimos a diversos actores que ahorita les platico con quienes fuimos. Y el tema de que es muy costoso, el 0.09% es lo que representan los tribunales locales a nivel nacional. Informar o hacer un análisis el Instituto Belisario Domínguez, que es un instituto de investigaciones científicas jurídicas del Senado de la República, dice que costaría 8,000 millones de pesos la elección de consejeros y magistrados, como se está presentando en la iniciativa. Austeridad, pues no hay. Mucho se ha dicho, es que la democracia del país es cara. Acuérdense, y yo siempre saco a colación esto, porque históricamente hemos vivido una etapa de fraudes. La boleta electoral tiene 17 candados de seguridad, marcas de agua, que letras, que el papel, 17 elementos. Claro que es costoso, muy costoso. ¿Pero por qué? Porque esto nos brinda decir, esta papeleta no se puede clonar, no ha habido en los últimos años temas de fraudes que dices tú, no, es que fue una cosa batida, sucia, que tú digas, está en riesgo el papel, la tinta indeleble, los funcionarios de casilla, las mamparas, todo esto es costoso, sí lo es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar discutiendo? ¿Cómo abaratar esos temas? Pero no es en la institución, no solo en los órganos jurisdiccionales, es en otro tema que, fíjense, yo creo que es un tema bien interesante el avanzar a temas, por ejemplo, del voto electrónico, la urna electrónica o voto digital. Para esto tiene que haber una serie de pasos históricos y de ejercicio de la población para que te llegue la certeza, es decir, me llegó mi clave, mi código, y aquí desde la comodidad de mi casa, desde mi computadora, puedo votar. Tendremos la certeza, todos confiaremos en esto. No va a ser sino a través de ejercicios costosos. Va a costar y va a durar tiempo para que nosotros nos familiaricemos. Ahorita, si le decimos a un universitario que ha votado para ser consejeros, para ser presidentes de la sociedad de alumnos, a través de una urna electrónica, ellos te van a decir, claro, pero porque ellos no vivieron fraudes que otra generación vivimos. Entonces, todo esto ha hecho que tengamos tantos candados de seguridad, que haya costado tanto, porque hemos vivido una etapa histórica importante, y yo creo que debemos de estar discutiendo cómo fortalecer, cómo hacer las cosas mejor, no dar un salto cuántico hacia atrás para decir hay que desaparecer las instituciones. Entonces, yo le estoy dando elementos técnicos. Fuimos con el senador Espino, que es el presidente de la comisión del Senado, en el Senado de la Comisión de Justicia. Fuimos con Sergio Gutiérrez, que es el presidente de la Cámara de Diputados de Morena. Fuimos con el líder nacional del PAN, con el líder nacional del PRI, con el representante de los diputados del PRD, con los del PT. Los magistrados locales dimos estos datos duros. Y créanme que era un tema de que ellos no lo conocían. Entonces, lo que nosotros queremos es escúchenos nada más la parte técnica. Puede ser que no seamos nosotros o que nos cambien, no importa. El chiste es que vean los datos técnicos. Y les hacíamos todavía una pregunta, y sobre todo yo que era de Chihuahua. Le decía a estos actores, tenemos un municipio en Morelos, el municipio de Morelos, Chihuahua, que está a 11 horas en vehículo de la capital.
Les decía, imagínense que desaparezcan los tribunales locales y que un regidor o un síndico de aquellos municipios se queje de la elección. ¿Podrá ir hasta Guadalajara a impugnar? ¿Tendrá los recursos económicos, el tiempo, un equipo jurídico que vaya y presente la denuncia hasta allá? Aquí no nos están afectando a nosotros, porque nosotros somos seres humanos que vamos a salir y la institución debe perdurar. Los justiciables, ellos tendrán las posibilidades. Un síndico de Manuel Benavides podrá ir hasta Guadalajara. Entonces, esto es lo que nosotros creemos que no se debe permitir. Al contrario, debemos de buscar cómo hacer más accesible la justicia. Y creemos que, por ejemplo, el juicio en línea que estamos haciendo en el tribunal permitiría que ya no se tengan que desplazar de Ojinaga a la capital. Al contrario, desde tu ordenador metes tu denuncia, te acusamos de recibo, mándanos tus pruebas. Es decir, hay que agilizar eso, no irnos para atrás y decirles, no, pues ahora desaparecen los tribunales locales y váyanse hasta la ciudad de Guadalajara, ¿no? a tramitar sus denuncias. Esto es lo que nosotros hemos dicho a nivel nacional. Escúchenos, tómenos en cuenta y esperemos que haya un debate de altura y que haya un debate hacia cómo fortalecer la democracia, hacia cómo hacerla más rápida, más sencilla, más eficaz, en beneficio de la sociedad y no en perjuicio de una democracia que nos ha costado inclusive vidas, ¿no? Yo digo que a través de los movimientos históricos de lucha pues se ha logrado esto y la oposición ha logrado en anteriores ocasiones tener estas instituciones y ahora pues creemos que no debemos de dar un salto hacia atrás. Ellos cuando tú les mencionabas estos temas técnicos, realmente tú veías en su expresión un tema de no lo habíamos visualizado por este tema. Sin embargo, pues esperemos y haya un debate dentro de su propio partido donde haya voces que defiendan a partir del conocimiento previo de los estudios y puedan dilucidar estos temas. Entonces, sí nos decían, bueno, qué importante que vengan y nos digan porque no lo traigamos en el radar, como luego se dice, ¿no? Mira, la verdad es que somos muy respetuosos del tema. La verdad es que creemos que se debe tomar en cuenta. Se han hecho en este tiempo, inclusive en el periodo del presidente, ejercicios interesantes. Yo pongo el ejemplo del tema de revocación de mandato, que si bien es cierto nació así como un bodrio, así entre si era o no era consulta, yo creo que son ejercicios democráticos. O sea, hay que reconocer que ha habido esta apertura. Ustedes como periodistas saben cuándo se le podía preguntar directamente al presidente de la República cualquier tema, ¿no? Con todo y lo que haya, creo que sí estamos viendo un momento histórico democrático interesante. Pero te digo, nosotros somos muy claros en decirle, tome en cuenta esto, los dos argumentos, si hay otro argumento, díganoslo, pero estos dos argumentos, porque son, se los juro, en la iniciativa son 2 líneas que dice, deben de desaparecer porque son muy costosos y porque el Poder Judicial de la Federación lo resuelve. Ya les di yo 2 argumentos. Nosotros lo que queremos es, díganos dónde está lo que estamos diciendo incorrectamente. Si hay algún elemento técnico, díganoslo. Permítanos ser escuchados. Fíjate que no pudimos, tocamos la puerta del dirigente nacional de Morena, no nos dio la pauta. Entonces, esperemos si se presenten en la discusión estos elementos técnicos. Creemos que los partidos, otros que sí nos escucharon, inclusive el PT nos decía, nosotros sí acompañamos al presidente, somos aliados del presidente, pero el tema de los tribunales locales no lo tenemos contemplado porque sabemos de la importancia, ¿no? Que inclusive los partidos pequeños, pues a base de resoluciones, les hemos quitado el registro y se los hemos otorgado. Es que aquí lo interesante de los tribunales locales es que a partir de resoluciones que favorecen a Morena o que favorecen al PAN,
también perjudican al PRI, al PAN y a Morena. O sea, y así nos ven, ¿no? Cuando los beneficias, pues eres un gran juzgador, y cuando votas en contra porque no tienen la razón, pues eres un malo. Entonces, así somos los árbitros, debemos de estar conscientes de esto, pero también los árbitros tenemos derecho a decir, oigan, nomás que tómenos en cuenta, ¿no? Mira, la verdad es que esto lo hicimos en el mes de julio y agosto. Nos dijeron que nos iban a invitar al Parlamento abierto de la Cámara de Diputados. No fuimos requeridos. Hubo algunos magistrados de Sala Regional Guadalajara que, sin ponernos de acuerdo, la verdad es que ellos defendieron los puntos, porque yo creo que también ellos están preocupados. Es decir, oye, imagínate toda la chamba que tengo más los asuntos locales. Si hay una manifestación aquí por una elección, no van a venir ya aquí, se van a ir a Guadalajara. Entonces, ellos también están preocupados porque nos dicen, y aparte de esto, el personal, ¿quién va a sacar la chamba, no? Entonces, creemos que vivimos en un sistema federal donde cada quien tiene sus atribuciones en el ámbito, y entonces sería muy complejo que centralizara las decisiones. Porque ya lo hemos visto, tomar decisiones desde el escritorio y tomarlas desde la Ciudad de México, pues no conoces lo que pasa en Tijuana, ni en San Pedro de las Flores de Oaxaca, ni las condiciones de Whisky Lucan pueden ser las mismas que Manuel Benavides, Chihuahua, ¿no? Entonces, creemos que cada quien conoce las regiones y las particularidades de cada región es interesantísimas. Entonces, tomar las decisiones del centro, desde mi óptica, no es lo más adecuado. El Senado nombra a los magistrados locales por un periodo de 7 años. Son 7 años y generalmente no hay reelección. Sí hay la posibilidad, la ley lo contempla, pero generalmente no lo hay porque pues, ha sido sujeto de dimes y diretes en estos 7 años, ¿no? Y en estos procesos. ¿Por qué duras más del plan secenal? Pues precisamente para no depender de algún gobierno. Y desde el 2014 lo designa el Senado, no los designan los congresos locales, precisamente quitándole el sesgo político, ¿no? Entonces tú vas, se hace una convocatoria abierta, el Senado te invita a comparecer ante una comisión de senadores y ellos te eligen en base a tu experiencia, en base a tu perfil y en las preguntas que te hacen en esta entrevista, ¿no? Es correcto. Fíjate que lamentablemente por la situación política que vive el país no se han podido poner de acuerdo. Desde hace un año hay 21 magistraturas locales que no se han electo por el Senado de la República. Es decir, se sacaron las convocatorias, se hicieron las entrevistas, pero todavía desde hace un año y medio no se designan. Esperemos y en Chihuahua no ocurra lo mismo, pero pues creo que Chihuahua no será la excepción de las otros 17 estados restantes. Entonces hay tribunales locales como en Guerrero, como en Jalisco, que nada más hay un magistrado y los otros 2 magistrados son secretarios con funciones de magistrado. Entonces sí está complicado el tema, siguen funcionando, pero pues no es lo óptimo, ¿no? Entonces hay una parálisis también política en el Senado porque no se ponen de acuerdo y bueno, pues a seguir chambeando con lo que hay, ¿no? Si no se nombra una magistrada, el secretario general del tribunal subiría a ser magistrado de manera interina hasta que se nombre, hasta que se designe a alguien por parte del Senado de la República. No, al contrario, es un placer para mí estar con ustedes. Realmente agradecemos mucho el espacio porque yo he sido un ferviente
no sé si decir el impulsor, pero creo que las instituciones debemos de salir a dar a conocer esto. Somos blanco fácil de señalamientos, y si no salimos y si no es con la ayuda de ustedes, los medios de comunicación, difícilmente podemos acceder al público. Entonces había una filosofía de otros compañeros magistrados diciendo, no, es que nosotros somos el árbitro y tenemos que estar atrás de los actores políticos. Creemos que también nosotros debemos de salir a decir qué hacemos, cuál es nuestro trabajo. Hay confusión inclusive de los ciudadanos entre qué es el instituto y qué es el tribunal. Nosotros revisamos la actuación del Instituto Estatal Electoral para que se apeguen a la legalidad. Entonces, creo que es responsabilidad de nosotros decirle a la ciudadanía por qué es importante conocer las instituciones, a dónde pueden acudir. Y fíjense, si me permite nada más una última aportación. Cuando no hay proceso electoral, seguimos teniendo trabajo para las actividades intrapartidistas. Se están formando 11 partidos en Chihuahua, están en su proceso de creación. Nosotros resolveremos si legalmente cumplieron con los requisitos. Resolvemos temas de candidaturas, de precandidaturas de los simpatizantes, violencia política de género. Tendremos que legislar, se tendrá que legislar y nosotros tendremos que estar al pendiente si se hizo de manera adecuada, con lineamientos, por ejemplo, para la comunidad de la diversidad sexual que va a participar en el proceso posterior, si se cumplen los parámetros jurídicos para que participen, para personas con discapacidad, para el tema de los afromexicanos, para el tema de los extranjeros que quieren participar, mexicanos en el extranjero que desean participar. Seguimos trabajando en la educación cívica. Yo les digo que esta es la tarea más complicada, el ir a decirle a los jóvenes, oye, participa porque tu participación es bien importante para el cambio de este país, para seguir consolidando la democracia, para que siga la democracia en nuestro país. Entonces, estas actividades son básicas y en la medida que tengamos ciudadanos más informados, creemos que tenemos mejores sociedades. Entonces, esta tarea es todos los días de estarle diciendo a la gente la importancia de la participación vecinal, comunal y sobre todo en la participación de las elecciones.